La enseñanza se titula Respuesta apropiada. Ante circunstancias adversas, los creyentes podemos dar la respuesta apropiada a cada situación de la mano de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, manteniéndonos firmes en la fidelidad de su palabra. Dentro del contexto del anuncio del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, observaremos primeramente a nuestros hermanos del primer siglo que nos dejaron con su andar un ejemplo a seguir en cuanto a operar el magnífico don recibido en Pentecostés. El poder de Espíritu Santo en nosotros en manifestación, la misericordia y el amor siempre fueron dados en beneficio de las personas y mayormente en el de aquellos que creen con convicción y sirven con su vida y compromiso. Bueno, hoy vamos a hacer como un viaje, ya que no podemos viajar físicamente, vamos a viajar por medio de la palabra de Dios, por el Nuevo Testamento primero, después por el Antiguo también. Vamos a empezar, los invito a pasar al libro de Hechos, en el capítulo 16. Lo que los voy a invitar en esta mañana es que entren en los relatos, y cada vez que uno lea la palabra de Dios, también tiene esa posibilidad de disfrutar como si estuviera allí participando, porque esto aconteció, la palabra de Dios es verdad. Así que el primer viaje que vamos a hacer acá, con Pablo, Silas y Timoteo, vamos a zarpar acá en Hechos 16:11. Bueno, si están listos, ajustense los cinturones porque vamos a viajar. Dice Hechos 16:11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Por favor, Oscar, el primer mapita. Ahí vamos a ver cómo comenzaron este viaje. Unos 20 años después de haber ascendido el Señor Jesucristo, Pablo, Silvano, que es también Sila, y Timoteo salieron desde la ciudad de Antioquía de Siria y fueron por tierra hasta Troas, que es la legendaria ciudad de Troya. De allí zarparon hasta Neápolis, que es la actual Cabala, ciudad portuaria, y se internaron unos 16 kilómetros en ese territorio griego hasta Filipo. En línea recta, la distancia entre Antioquía, desde Antioquía hasta Filipos, es de unos 1.400 kilómetros. Al haber ido por tierra casi todo el trayecto, pasando por otras ciudades, podría ser que hayan recorrido unos 3.500 kilómetros hasta llegar a la villa de los filipenses. Gracias, Oscar. Filipos era una ciudad en calidad de colonia romana, muy pequeña, pero próspera. Se constituyó en la primera ciudad del continente europeo en recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Después ahí va a quedar el mapita en el texto, lo puede ver en la página, después van repasando este mapita de los viajes. Bueno, y volviendo al relato, Pablo y los suyos tenían el ministerio para con los gentiles, pero generalmente al llegar a una ciudad buscaban primeramente a los judíos para llevarles la palabra de Dios, y habitualmente se presentaban en las sinagogas. Por ser Filipos una ciudad pequeña, parece no haber tenido una sinagoga, y por eso se reunían a las orillas del río,
por favor, Oscar, la segunda ilustración, mire, vamos a ver acá. Seguramente era este río Gángites para la oración. Y allí conocen, presten atención, a Lidia, la vendedora de púrpura, quien Dios abrió el corazón para recibir las palabras de Pablo. Seguimos el relato ahí en el versículo 13. Y un día de reposo, dice, fíjense, háganse la película que están ahí, en ese lugar, miren. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Luego de haberles hablado, se generó una situación particular cuando Pablo echó un espíritu de una mujer que los molestaba, lo que desencadenó un alboroto. Gracias, Oscar. Y presentándolos en el 20 a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ya vamos a volver al relato después. No te hagas ningún mal, le dijeron a este hombre, quien por su temor iba a quitarse la vida. La misericordia de Dios puesta en los labios de Pablo animó a esta persona a deponer su drástica decisión por medio de mostrarle que no estaba solo. Y efectivamente, él estaba con aquellos que estaban siendo liberados y que llevarían a este hombre y a los suyos al conocimiento de la verdad para renacer del mismo espíritu que tenían Pablo y Silas. Bueno, esto mismo hacemos hoy, les predicamos la palabra de Dios y con eso traemos ánimo a nuestras vidas y a la vida de las personas que nos rodean, tanto a la familia como a vecinos, amigos y compañeros de trabajo. Los alentamos a que estudien la palabra para que puedan vivirla y en ninguna circunstancia de la vida se sientan que tienen que tirar la toalla. Porque entendemos que tal como ocurrió con este carcelero y los de su casa, que llegó a tener una nueva vida, así también puede ocurrir con las personas allegadas a nosotros, que todavía no han llegado a creer o que no han llegado a creer lo suficiente. Beneficiar a las personas, mostrar su amor y su misericordia, son actitudes constantes desde siempre por parte de nuestro Dios, y también deben ser las de parte de nosotros, quienes componemos su familia. Así que mientras Oscar va mostrando ahí otro mapita más de otra imagen más de cómo es la ciudad antigua de Filipo en la actualidad, vamos a ver aquí en el Nuevo Testamento, como estamos viendo, situaciones límites en que nuestro poderoso Dios siempre estuvo
respaldando a su gente. Muy bien, gracias Oscar. Y ahora vamos a pasar al Antiguo Testamento, ahora vamos a viajar a otro lugar, vamos a seguir viajando en esta mañana. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes. Vamos a ir allá a Sarepta de Sidón y Tiro, ahí es cerca del Líbano actual. Vamos a ir a Primera de Reyes 17, vamos a ver ahora unas circunstancias por las que pasó el profeta Elías. Primera de Reyes 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjense, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Fíjense, un delivery. Y bebía del arroyo. No sabemos con exactitud dónde estaba el lugar en el que Elías se escondió de Acab. Y el malvado rey tampoco lo supo. Probablemente este arroyo de Querit estuviera en el lado oriental del Jordán, cerca de la desembocadura del Mar Muerto. Esta parece como una situación complicada, pero Dios, como acostumbra, ya tenía la respuesta preparada. Aquí, miren, vamos a ver también vamos a empezar a ver un trabajo en equipo con Elías y la viuda, que obedeció las indicaciones del profeta. Veamos en el versículo 7, ahí, Oscar, podés mostrar un poquito el mapa ahí, cómo era ese lugar. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate 9, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahí, como le está mostrando Oscar el mapa, está ahí la ciudad de Sidón y Tiro. Dice que la falta de lluvia comenzó a traer sus consecuencias y el arroyo se secaba. Entonces Dios envía a Elías unos 200 o 220 kilómetros al norte, a la región libanesa de Sidón, en lo que antiguamente fue Fenicia. Antiguamente, gracias Oscar, los fenicios habían descubierto la manera de elaborar el pigmento púrpura, muy comercializado por el mundo y de alto precio. Dícese que Sarepta era una aldea cercana a las ciudades de Sidón y Tiro, y que una de sus principales actividades era la elaboración de púrpura, similar a la que nuestra hermana Lidia vendía en Filipos. Fíjense, hablando de esto, pensaba que qué hermoso va a ser poder encontrarnos en el reino futuro, en el reino de Dios, con toda esta gente, con Elías, con esta mujer, con Lidia, preguntarle, hablar con ella, decirle cómo fue esto que vendías púrpura, cómo fue cuando nosotros nos metemos en los relatos, los hacemos vívidos para nosotros. Y esto va a suceder porque nos vamos a encontrar con ellos en aquel día. Volviendo al relato, la situación en Sarepta no estaba mejor. También había escasez y hambre en ese momento. Pero Elías, como era su buena costumbre,
obedeció a Dios confiando en su revelación. 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Ahí vamos para Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en el vaso para que beba. Diciendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Situación límite esta, si las hay. 2 personas a punto de perder sus vidas a causa de la necesidad y el hambre, como así también el mismo profeta que se une al equipo. Pero una vez más, la respuesta de Dios por medio de Elías estuvo ahí. Fíjense en el versículo 13, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. No tengas temor. Una exhortación constante a lo largo de la Biblia que permite siempre recobrar ánimo y seguir adelante. Y el broche de oro, la resolución sobrenatural de Dios, como siempre, esta vez por boca de Elías, se da en el próximo versículo. Miren el versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Así que, si Dios lo dijo, eso iba a suceder, pues Dios es fiel a sus palabras. Prestemos atención a las esperanzadoras palabras de Dios y no a las desalentadoras palabras del mundo, que siempre nos harán pensar que estamos en el horno. Vamos a ir hablando de eso al libro de Daniel. Ya saben más o menos los que conocen el relato a dónde vamos a ir, Daniel capítulo 3, y les digo que es la obediencia a la revelación de Dios los que los protegió en aquella situación, tanto a Elías como a esta mujer, ¿no? Bueno, vamos, ya, si ya están en Daniel, vamos a ver acá esta otra situación que se pone aquí, así que vamos a ir al libro de Daniel 3 y vamos a empezar el relato en el versículo 1. Entonces el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. Lo levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. 4. Y el pregonero anunciaba a alta voz: mándense a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera
que no se postre y adore inmediatamente, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos, el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Situación complicada para los amigos de Daniel se presenta también aquí, 8, versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música se postre y se adore y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Te acordás, rey? Le seguían ahí insistiendo. Bueno, mira, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. ¿Te acordás que vos le pusiste esos nombres hermosos de acá, de nuestro país? Bueno, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Aparecieron acá los buenos vecinos para darle una mano. 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. 14. Habló Nabucodonosor. Escuchen, dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis ni a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Este que está hablando acá, este es Nabucodonosor II, rey de Caldea, llamado el Grande por sus conquistas y sus obras en Babilonia. Él había hecho los famosos jardines de Babilonia. Babilonia estaría hoy, por ejemplo, estaría ubicada de lo que es el territorio de Irak hoy. Este Nabucodonosor fue quien ordenó atraer, vuelvan un poquito al capítulo 1 de Daniel, vamos a recordar, fue quien ordenó traer a los jóvenes de Israel que intervienen en este relato. Miren, en Daniel 1:3, ahí está. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia y buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Ok, pero el problema vino cuando se les puso a estos 3 creyentes de una situación forzada de práctica idólatra. Tiempos distintos, misma consigna: adora la estatua, reconoce que estás en el horno. Pero miren la respuesta de esos creyentes. 16. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: miren, presten atención. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No es necesario que te respondamos. Nosotros servimos a Dios y Él nos librará. Lo mismo hacemos nosotros hoy, cuando la realidad y la noticia y el entorno quieren ponernos en el horno
tenemos puesta la vista en la liberación de Dios. Finalmente, el poder de Dios preservó sus vidas. Miren en Daniel 3:27, se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Fíjense, hagan de cuenta que están ustedes ahí en ese lugar viendo todo esto. Qué hermoso. Dice, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenía. Nos imaginamos la cara del rey 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Toma, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Ni un cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olían a fuego. El iracundo rey enemigo reconoció el poder de Dios y bendijo su nombre en su nación. Miren qué maravilloso. Y engrandeció a los 3 fieles varones de Israel. Me emociona este relato. Vamos a ir pasando a Mateo capítulo 2. Ya nos vamos de Irak, nos vamos ahora a Belén. ¿Cómo están? ¿Cómo van con el viaje? Muy bien. Hermoso este relato, maravilloso cómo respondieron estos jóvenes con esa convicción, como también a nosotros hoy en día se nos quiere poner, no nos meten en fuego literal, pero sí en la situación de tener que reconocer que estamos en el horno, que mirá, que va. Nosotros tenemos que atender a eso, como Elías, no tengamos temor, y como Sadrach, Mesach y Abednego podemos responder también, no responder a la situación, porque sabemos que nuestro Dios nos va a librar, no tenemos por qué temer. Si están en Mateo capítulo 2, vamos a ver el caso de José, María y Jesús, y aquí vamos a ver en el Evangelio de Mateo cómo respondió la familia de Jesús ante la adversidad. Mateo capítulo 2, en el versículo 13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Recién nomás nacido, Jesús tendría, bueno, 1 año, y ya el adversario, por medio de este malvado gobernante, buscaba quitarle la vida, 14, y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. José no dijo, yo me quedaré aquí y haré frente a la situación porque Dios está conmigo, a mí nada me va a pasar, nada malo nos sucederá. No, no actuó imprudentemente, sino por el contrario, obedeció a lo que Dios le dijo por medio del ángel. Sin dudar, emprendió viaje a Egipto tan rápida y eficazmente como si estuviera sacando un pasaje aéreo por internet en pleno siglo XXI. No se sabe exactamente a qué parte de Egipto fueron, como tampoco Herodes lo supo, pero
tienen que haber recorrido una distancia mínima de unos 400 kilómetros para llegar al territorio de Egipto, pasando por los desiertos del Negev, al sur de Israel, y del Sinaí, que eran territorio árabe. Imagínense todo lo que habrán tenido que caminar, pero qué bien que hicieron en partir, porque algo terrible se imaginaba, se avecinaba. Versículo 16, entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, qué locura, y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. De no haber seguido las instrucciones de Dios por medio del ángel, la redención del hombre podría no haberse consumado. Este matrimonio de José y María también realizó un trabajo en equipo. Ellos fueron obedientes a la revelación de Dios, lo que resulta también un gran aprendizaje para nosotros. Miren, seguimos ahí en Mateo 2, versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Miren, tuvieron paciencia, esperaron hasta que la situación negativa generada por el diablo y sus huestes pasara. Volvieron y siguieron adelante con el plan de Dios de cuidar y preservar la vida del Redentor. Nosotros hoy también podemos echar mano de la paciencia y la oración hasta que todo mal momento pase, sin desfallecer y teniendo la certeza de que somos importantes para Dios. Como sus hijos y servidores que somos, seguiremos anunciando el reino que vendrá, el maravilloso tiempo en que Jesucristo regresará, ya no para ser perseguido o maltratado, sino que regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores, en un reino donde habrá paz y justicias verdaderas. Vamos a volver al relato inicial donde dejamos en Hechos. Vamos a seguir viendo las mismas acciones poderosas y respuestas precisas de nuestro Dios y la obediencia y fidelidad de nuestros hermanos en Cristo que nos precedieron y dejaron ejemplo para que aprendamos. Vamos a ir a Hechos 16 y vamos a empezar aquí en el versículo 16. Vamos a repasar un poco lo que ya leímos y nos vamos a adentrar en este pasaje. Vamos a ver la causa por la que Pablo y su amigo Silas llegaron a estar presos. Hechos 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian al camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Cómo es posible que haciendo tantos beneficios a las personas aparezca tanta oposición? De nuevo, acusaciones y amenazas, queriendo amedrentar a los creyentes para que no sigan adelante con la tarea encomendada de anunciar el reino de Dios y el nombre de Jesucristo.
aparecen otros, Nabucodonosor, aquí también, fíjese, en 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlos azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con el cepo. Nuevamente, cuando la oposición se presenta, ¿qué aparece? La respuesta de nuestro poderoso Dios y nuestro Señor Jesucristo para los creyentes. 26. Pero a medianoche, orando, vamos a ver los detalles acá, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Orando y cantando salmos también. ¡Qué maravilla! Cuando la presión arrecia, hay que presionar con la oración. 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se le abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, quédate tranquilo, pues todos estamos aquí, no te hagas ningún mal, le dijeron. ¿Se acuerdan cómo Elías le dijo a la viuda: no tengas temor? ¿Ven las palabras de aliento acá? Dios, por medio de Pablo, trae estas palabras también. Nuestro Padre siempre está ayudando a las personas por medio de nosotros. Acá Pablo y Silas le dijeron: no te hagas ningún mal, sabiendo que el anuncio de las buenas nuevas siempre traerá bendición y esperanza. Miren el 29, qué maravilloso. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32, miren, qué hermoso. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Seguramente habrán confesado Romanos 10:9, habrán creído en el Señor Jesucristo. Miren el 34. Y llevándolos a su casa, les puso mesa. Esta es la parte que más me encanta. Qué rico habrán comido, las comidas que le habrán... Me hace acordar cuando vamos por la Patagonia y comemos el corderito patagónico, cuando vamos a Temuco y comemos el curanto, y 34, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Dios desea que todos los hombres y las mujeres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero este es un trabajo de equipo. Nosotros anunciamos, nuestro Señor añade, y Dios hace salvo a los que creen. Este es un mensaje esperanzador el que traemos, de un Dios amoroso que busca lo mejor para el hombre. Vamos a 2 de Timoteo, ahí vamos al 2 de Timoteo capítulo 2, vamos a leer el versículo 9. Si no llegan, no importa, yo se los leo. Dice Pablo: en el cual sufro penalidades, ya lo vimos, hasta prisiones a modo de malhechor. Atención, atención. Mas la palabra de Dios no está presa. En los tiempos en que vivimos, nos toca enfrentar una pandemia a la cual damos respuesta apropiada como iglesia, anunciando el reino de Dios en forma ininterrumpida durante 4 meses, a través de distintas plataformas virtuales, cada día sin parar, presentando clases
y enseñanza, alentando a las personas, orando, no permitiendo que la palabra de Dios esté en cuarentena. Pablo y Sila pudieron continuar con su trabajo de servicio después de ser sacados de la cárcel. El profeta Elías hizo lo propio en plena crisis de hambruna, salvando también a la viuda y a su hijito. Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron la oportunidad de continuar con sus vidas, recibiendo la protección de Dios, tras manifestar su fidelidad, cuando nadie habría esperado que salieran con vida de un horno de fuego, ¿verdad? Y además, ¿qué lograron? Lograron que el nombre de Jehová fuera respetado y honrado en Babilonia, protegiendo de esta manera a los israelitas que allí vivían cautivos. ¿Recuerdan lo de la familia de Jesús? Cómo hizo frente a la maldad del adversario y sus huestes, obedeciendo a Dios y preservando la preciosa vida del Redentor. Y hasta el mismo carcelero, tras haber pasado por aquel momento crítico, a punto de poner fin a su vida, llegó a recibir la palabra de Dios, ¿ven? Alcanzando la salvación con toda la gente de su casa. Nuestro Señor añadió, y nuestro amoroso Padre nos sostuvo y nos dio fortaleza para seguir adelante. ¿Y saben qué? Él continúa peleando nuestras batallas, como en el Antiguo Testamento. Recordamos algunos hitos de esta enseñanza. No te hagas ningún daño, no tengas temor, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ni un cabello de su cabeza se había quemado, que sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor a fuego tenían. Huye a Egipto con el niño y su madre, permanece allá hasta que yo te diga. Y al instante se le abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Damas y caballeros, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios es certera y tiene la respuesta apropiada para cada situación que se nos presente en la vida. Nuestra fidelidad al compromiso de anunciar el reino de Dios y proclamar el nombre del Señor Jesucristo siempre será recompensada con las bendiciones de nuestro Padre en esta tierra y en la vida venidera también. La manera de enfrentar las adversidades generadas por el mundo y su Dios, con minúscula, ¿cómo lo vamos a hacer? Como vimos a lo largo de esta enseñanza. La hacemos en equipo, con nuestros hermanos en Cristo, y siempre de la mano de nuestro todopoderoso Dios y Padre, por medio de servirle con lealtad y valentía, como lo hicieron los ejemplos que vimos, de Pablo, Silas, Elías, la viuda, Sadrach, Mesach, Abednego, José, María, todos obedeciendo a su palabra, que para nosotros fue revelada. Él es quien pelea nuestras batallas. Nuestro Dios nos lleva siempre en triunfo por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro abogado defensor, quien vendrá a dar la victoria final y completa contra el adversario de Dios y sus huestes. Dios los bendiga. Me gustaría cerrar con una oración de agradecimiento esta mañana. Padre Celestial, gracias por tu cuidado constante
a lo largo de las épocas, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, siempre respondiendo a los pedidos de tus hijos, de tus siervos. Gracias, Padre, porque tu mano poderosa siempre está ayudando a tus hijos cuando van a ti. Te agradezco, Dios, que podamos seguir proclamando el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, que la palabra de Dios no esté en cuarentena, no esté presa, y que la sigamos dando a las personas para que también ellos puedan ser liberados, que puedan creer en el Señor Jesucristo, que puedan ser salvos. Gracias, Dios, gracias, te agradecemos por todo esto, por tu infinita misericordia, por tu amor y tu protección. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.